Gracias por sintonizar este webinar de NEC versus NOS. Mi nombre es Gabriel R. Aponte y voy a estar explicando estos dos acrónimos que son bastante controversiales en el mundo de codificación. Pero antes, vamos a ver el proceso de colección y codificación de diagnósticos y servicios médicos. Tenemos un paciente que visita pues, a su médico. El médico, puede ser también un hospital, cualquier otro proveedor. El proveedor pues documenta diabetes en palabras, como está ahí. Luego alguien traduce eso, puede ser el proveedor si está utilizando algún récord electrónico que pues asigna los códigos, o puede ser un codificador. Luego, eso se traduce a unos códigos y se colocan en una reclamación, y ahí tienen unos códigos que puse de ejemplo 99213 y E11.9. Eso se envía a los planes médicos para obtener el pago por esos servicios, pero también muy importante, también esa información que se envía a los planes médicos también se utiliza para estadísticas médicas y para otros tipos de manejo de información. Quiero que noten, y muy importante en esta parte para que puedan entender de NEC y NOS, es el proceso de traducción. Si se fija, el médico escribió en palabras diabetes y alguien lo va a traducir. En este caso vamos a ver que es ICD-10, que es el que estamos hablando en este webinar. Ese proceso, esa parte de ahí es bien importante para poder entender lo que es NEC y NOS. ¿Qué es ICD-10? Es una clasificación clínica, es un sistema que agrupa términos bajo una clasificación. Los términos son documentados en una nota clínica, como vimos ahorita. El médico documentó en su récord médico diabetes por un profesional de la salud autorizado legalmente para establecer diagnósticos médicos. El propósito, vimos que aparte de pagos, pues también manejo y análisis de información de salud como estadística. Esto es bien importante porque ICD-10 CM, los códigos no son diagnósticos, sino es una clasificación. Esta clasificación agrupa muchos términos bajo un mismo código o una categoría, y por eso fue que le dije ahorita que es bien importante que usted, ese proceso de traducción entre lo que escribió el médico en palabras, que fue diabetes, a códigos. Ese proceso usted tiene que conocerlo para que pueda entender NEC y NOS. Un ejemplo, el código E11.9 va a agrupar los siguientes términos: diabetic, diabetes, type 2 diabetes, diabetes uncomplicated, diabetes mellitus, diabetes due to insulin secretory defect, insulin resistant diabetes. O sea que no importa cómo el médico o el profesional de la salud haya documentado esa diabetes, si cae bajo de esos mismos términos, se va a codificar con el E11.9. En el índice, cuando vamos al índice del ICD-10, vamos a ver que el término diabetes está en negrilla, igual que diabetic. Luego tenemos mellitus y sugar, lo tenemos en paréntesis. Esos son términos suplementarios, no tienen que estar documentados para poder escoger el código E11.9 que está ahí a mano derecha en verde. Y si se fijan más abajo dice WIT y con otros tipos de términos, pero en este caso que estoy tomando como ejemplo, solamente el médico documentó diabetes o diabetes. También quiero que vean que bajo el índice también está Type 2 y también le da el mismo código. O sea, como es el ICD-10 es una clasificación clínica, agrupa diferentes tipos de terminología, y puede ser que también diferentes tipos de condiciones bajo un mismo código. En la lista tabular, cuando usted va a verificar ese E11.9, la categoría E11, que son los primeros tres caracteres, dice Type 2 Diabetes mellitus, y abajo le incluye, ¿verdad?, todos los términos que están bajo esa clasificación, que puede ser diabetes due to insulin secretory defect, diabetes NOS, que sería no otherwise specified, de eso se trata este webinar, y insulin resistant diabetes. Pero ¿qué pasa? La diabetes no es simplemente diabetes. Hay muchos pacientes que también tienen complicaciones debido a la diabetes, y por lo tanto el ICD-10 tiene que proveer más opciones para clasificar todas esas complicaciones. El paciente puede tener problemas cerebrovasculares, puede tener retinopatía o ceguera, puede tener algún tipo de problema renal, puede tener problemas del corazón, puede también tener problemas en los pies, y también en el sistema nervioso, como
neuropatía periférica. Entonces, el ICD-10 crea varias clasificaciones, ¿verdad? Dependiendo si ellos quieren clasificar y especificar aún mejor alguna condición, alguna complicación de la diabetes, pues crean un código para clasificar esa complicación. Aquí tenemos, por ejemplo, diabetes, ya habíamos visto esto, que esto es el índice, dice diabetes, y si se fijan abajo, dice with, y dice todas las complicaciones posibles que pueden tener en un paciente. Y ahí le voy a dar un ejemplo. Tenemos catarata, tenemos artropatía, tenemos dermatitis, tenemos úlceras en los pies, gangrena, etc. Cuando vamos al tabular, vemos las clasificaciones y vamos a ver que tenemos E11.0 y tenemos hiperosmolaridad. Y seguimos y tenemos E11.1, se clasifica otro tipo de coma que sería cetoacidosis. Tenemos E11.2 que sería para complicaciones de riñón, E11.3 para complicaciones oftálmicas, E11.4 para complicaciones neurológicas y E11.5 para problemas circulatorios. Y seguimos, porque son un sinnúmero de complicaciones que pueden tener estos pacientes y por lo tanto el ICD-10 ha creado, ¿verdad?, sus códigos únicos para clasificar la gran mayoría de estas complicaciones. Ya cuando llegamos al E11.6, vemos ahí que dice que es Type 2 Diabetes mellitus with other specified complications. O sea que aquí está ya diciéndonos que estas son otras complicaciones que no son las que ya discutimos arriba, como anteriormente, debo decir, como hiperosmolaridad, como problemas renales, como problemas circulatorios. Estos son otros tipos de complicaciones. Bajo la subcategoría 11.6 tenemos E11.61, que sería diabetes mellitus con una artropatía diabética. E11.62 con problemas de la piel. El E11.63 problemas orales. E11.64 hipoglicemia. Y E11.65 con hiperglicemia. Miren el E11.69. Dice Type 2 Diabetes with other specified complications. Esto es un código NEC, lo voy a ya decirlo de antemano. Y aquí lo que está diciendo es, mira, de todas esas complicaciones que está arriba, la que tú estás buscando no es las que están arriba, no es ni artropatía, no es de la piel, no es problemas de la boca o las que estaban anteriormente, ¿verdad? Que pueden ser problemas renales. Si ninguna de esas clasificaciones tú la puedes usar para traducir lo que el médico documentó que puede ser otra complicación, entonces vamos a usar E11.69. Y a lo último tienes E11.8, que sería Type 2 Diabetes mellitus with unspecified complications. Este código es uno difícil de entender para muchas personas. Y esto es cuando el médico quizás documenta solamente diabetes complicada, pero no te especifica qué tipo de complicación. Y vemos, ¿verdad?, que hay un sinnúmero de complicaciones. Pues entonces podemos utilizar el 11.8 y luego el 11.9, que es una diabetes sin ningún tipo de complicación. Cuando vamos a clasificar una complicación, tenemos cataratas diabéticas. Eso fue lo que el médico documentó, ¿verdad? Tenemos que traducirlo, tenemos que clasificarlo utilizando el ICD-10. Si este es el proceso, se supone que para este webinar ya usted más o menos sepa cómo es el proceso de codificar y traducir de términos a código. Buscamos en el índice, buscamos diabetes, en este caso es diabetic, ¿verdad? Y buscamos bajo with, vamos a buscar cataratas y me da 11.36. Cuando voy al tabular, pues tengo ya un código y es bastante específico para cataratas. Dice diabetes tipo 2 con cataratas diabéticas. Y entonces, pues, el código que utilizaríamos sería 11.36 para clasificar y facturar, ¿verdad?, ese diagnóstico, que sería Type 2 Diabetes mellitus with diabetic cataract. Ahora, ¿qué pasa con este diagnóstico? Glaucoma diabética. Cuando vamos al índice, no tengo una entrada para glaucoma diabética. Si se fijan ahí, si yo busco en orden alfabético, dice gangrena, gastroparesia, glomerulonefritis, y ahí se acabaron las opciones bajo la G y la LA. O sea que no tengo
un código específico para glaucoma diabética. Y entonces ahí es que tenemos que aplicar la guía del NEC y NOS para poder clasificar esos diagnósticos que no tenemos una entrada en el índice para clasificarlo. Entonces aquí tenemos a mano izquierda la guía de ICD-10. Tenemos, dice abreviaciones, dice NEC, la voy a leer. NEC significa No Elsewhere Classified, o sea que sería este código que es NEC, esta opción que está aquí no está en otro lugar disponible. Está llegando aquí porque buscaste todas las complicaciones y no encontraste ninguna y llegaste a esta clasificación. Eso es lo que significa No Elsewhere Classified. Esta abreviación, these abbreviations in the alphabetic index represents other specified when a specific code is not available for a condition. The alphabetic index directs the coder to the other specified code in the tabular list. El NOS significa no otherwise specified. En otras palabras, que es un código inespecífico. Y no otherwise specified significa como que pues no se escribió de otra manera. Esta es la única manera que se escribió y este es el código disponible que hay. Para el tabular tenemos las mismas abreviaturas y significa lo mismo. Cuando vamos al índice, si se fija bajo diabetes, yo tengo unas opciones NEC. Dice with arthropathy NEC. Y si sigo hacia abajo, circulatory complication NEC. Y si sigo complication specified NEC. Y neurological complication NEC, ophthalmic complication NEC. Esto significa que si de lo que yo estoy buscando no lo encuentro directamente, ¿verdad? En esa entrada del índice, yo voy a entonces ir a esas opciones NEC. Por ejemplo, en el caso de nosotros, glaucoma, sabemos que es una complicación oftálmica. Pues yo voy diabetes, como no tengo glaucoma, voy entonces a Ophthalmic Complication NEC. Ese sería entonces mi código de diabetes para una glaucoma diabética. Vamos a comparar entonces NOS y versus NEC antes de seguir con el ejemplo de glaucoma diabética. El NOS significa No Otherwise Specified. El NEC significa No Elsewhere Classified. Y el equivalente para el NOS es inespecífico, es un código inespecífico. Y para el equivalente para el NEC es específico. La documentación del proveedor en el caso del NOS no es específica. El proveedor quizás no tenga toda, ¿verdad?, la información necesaria para establecer un diagnóstico más específico. Y en el caso del NEC, la documentación es bien específica y es el ICD-10 que no tiene una opción para clasificar, para traducir esos términos que el médico utilizó para establecer el diagnóstico. Y ahí entonces vamos a las opciones del ICD-10. En el NOS, pues muchas opciones para clasificar la condición, pero no se pueden usar por la documentación provista por el proveedor. Vamos a usar entonces el código unspecified o aquel que diga NOS. En el caso del NEC no tiene código, ¿verdad? El ICD-10 no tiene un código que describa el diagnóstico y vamos entonces a utilizar aquella opción en el índice tabular que dice Other o NEC. Vamos entonces a nuestro ejemplo de glaucoma nuevamente. Tenemos entonces en el índice de diabetes, vamos entonces, ya buscamos y no encontramos glaucoma. El término glaucoma no está, brinca de gangrena, brinca al GLO, o sea que nos brinca en orden alfabético la glaucoma. Entonces seguimos hacia abajo, entonces la única opción que tenemos es Ophthalmic Complication NEC. Ya sabemos que si no encontramos el término que estamos buscando en una entrada del ICD-10 del índice, pues entonces vamos directamente al NEC, el más que se acerque a nosotros, que en este caso sería complicaciones oftálmicas E11.39. Entonces cuando vamos al tabular, buscamos el 11.39 y dice Type 2 Diabetes mellitus with other diabetic ophthalmic complication. Vamos otra vez a repasar. Yo estoy utilizando este código porque las clasificaciones que están, que me brinda el ICD-10 no las puedo utilizar ya que no me especifican el diagnóstico que el médico escribió. Un ejemplo, si se fijan en 11.359, eso es para retinopatía diabética.
el E11.36, que ya lo vimos que es catarata, y el E11.37 es para un edema en la mácula, ¿verdad? No tenemos otras opciones adicionales para clasificar cualquier otra complicación oftálmica relacionada a la diabetes. Por lo tanto, tenemos que utilizar entonces el código OTHER o NEC, que en este caso pues ya vimos que es el 11.39. Muchos de estos códigos OTHER nos piden a veces que utilicemos códigos adicionales, o es importante que usted ponga códigos adicionales si se aplica, ¿verdad? Para poder identificar cualquier manifestación. En el caso de nosotros es glaucoma. Si se fija, dice use additional code to identify manifestations such as diabetic glaucoma. Y ahí le da los códigos E1140 al E1142. Entonces, para poder traducir glaucoma diabética necesitamos tres códigos. Necesitamos el 11.39, que vimos que es un código NEC y me especifica que es Other Diabetic Complications, Ophthalmic Complications, debo decir, Type 2 Diabetes, ¿verdad? Entonces, adicional, tengo que utilizar dos códigos para decir que la glaucoma es debido a otra a otra enfermedad, que en este caso sería diabetes, y tenemos entonces un código H40.9 para especificar que es una glaucoma inespecífica. El médico no me especificó qué tipo de glaucoma es. Simplemente me dijo que era diabética, pero no me especifica en detalle qué tipo de glaucoma es. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo cardiomiopatía debido a diabetes. Cuando voy a diabetes, ya estoy arriba, ¿verdad? En las negrillas arriba dice diabetes, with, y voy a buscar cardiomiopatía. Si se fijan, empieza la C catarata, 11.32, pero no hay ninguna opción de cardiomiopatía. Sin embargo, pues ya ahí yo estoy viendo que hay una opción NEC para circulatory complication. Recuérdese que entonces cardiomiopatía pues es una enfermedad cardiovascular, por lo tanto caería bajo circulatory complications. Entonces vamos a utilizar entonces el E11.59. Cuando voy al tabular, E11.59 y adicional, pues tengo que utilizar, ¿verdad? Otros códigos adicionales. E11.59 dice Type 2 Diabetes mellitus with other circulatory complications. Y entonces adicional tengo que usar el I43, Cardiomyopathy in Disease Classified Elsewhere. Y ahí si se fijan abajo te dice Co-First Underlying Disease, te está dando un como debe de ponerse en la factura, ¿verdad? Debe ponerse primero entonces lo que está causando la cardiomiopatía, que en este caso sería la diabetes, y entonces luego el I43. Y aquí tenemos el ejemplo de los dos. Para poder traducir cardiomiopatía debido a la diabetes, necesito dos códigos. El 11.59, que sería para la diabetes, y me dice que es with other circulatory complications, que ese sería nuestro NEC. Y entonces adicional el I43, cardiomyopathy in disease classified elsewhere. Y eso es todo para este webinar de NEC versus NOS. Espero que esto le ayude a entender mejor estas dos abreviaturas y cómo se utilizan en el ICD-10. Aquí le dejo las referencias utilizadas para este webinar. Espero que haya sido de su disfrute.